Durante décadas, el silencio fue la forma más honesta que Andy Montañez encontró para proteger la memoria de su amigo. No un silencio impuesto por contratos, ni por miedo al qué dirán, sino uno nacido del respeto profundo que solo se construye después de toda una vida compartida entre escenarios, giras interminables y aplausos que se repiten hasta perder la cuenta. Andy sabía cosas que el público no sabía, y durante mucho tiempo creyó que lo correcto era guardarlas. Porque hablar de Raphael Ithier no era fácil. No lo era entonces, cuando el pianista aún vivía y seguía marcando el pulso musical de una de las orquestas más influyentes de la historia de la salsa. Y no lo es ahora, cuando su ausencia ha convertido cada recuerdo en una pieza frágil, casi sagrada. Raphael Ithier fue, para el gran público, el músico impecable, el hombre serio detrás del piano, el cerebro musical de El Gran Combo de Puerto Rico. Pero para quienes lo conocieron de cerca, para quienes compartieron con él camerinos modestos, hoteles impersonales y noches de conversación después de los conciertos, Raphael era también un hombre atravesado por una inquietud constante. Una inquietud que rara vez se nombraba, pero que estaba siempre ahí, como un ruido de fondo imposible de apagar. Andy Montañez lo recuerda con claridad. Rafa no era un hombre triste, dice, pero sí era un hombre preocupado. Esa preocupación no tenía que ver con el éxito inmediato. El Gran Combo llenaba escenarios, vendía discos, hacía historia. El miedo de Raphael no estaba en el presente, sino en el futuro, en lo que vendría después, en lo que quedaría cuando él ya no estuviera. Durante años, Andy observó pequeñas señales que en su momento parecían detalles sin importancia. Silencios más largos de lo habitual. Miradas perdidas después de un concierto que había salido perfecto. Comentarios breves, casi lanzados al aire, sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad de la música como legado. En una industria acostumbrada a celebrar sin detenerse, nadie quiso convertir esas señales en preguntas incómodas. El silencio entonces se volvió una especie de pacto tácito. Nadie preguntaba demasiado, nadie insistía. Porque en el mundo de la música tropical, y especialmente en generaciones formadas en la disciplina más estricta, hablar de miedos no era algo habitual. Mucho menos para un líder. Mucho menos para alguien que sentía que debía sostenerlo todo. Raphael Ithier cargaba con una responsabilidad que iba más allá de su instrumento. No solo componía y arreglaba. Sentía que era el guardián de una tradición, que si él bajaba la guardia, la música podía perder su rumbo. Esa idea, repetida durante décadas, fue moldeando una presión interna que no se veía desde afuera. Andy recuerda conversaciones nocturnas, lejos de periodistas y micrófonos. Momentos en los que Raphael se permitía ser un poco menos el maestro y un poco más humano. A veces me decía que sentía que no había hecho suficiente, confiesa Andy. La frase sorprende. ¿Cómo puede sentir eso alguien que cambió la historia de la salsa? Pero ahí estaba el núcleo del problema. Raphael nunca se midió con parámetros externos. Siempre se midió con una versión ideal de sí mismo que parecía inalcanzable. El silencio de Andy, durante tantos años, fue también una forma de proteger esa contradicción, porque contarla implicaba desmontar el mito del genio invulnerable. Implicaba aceptar que incluso los grandes tienen miedo. Y durante mucho tiempo, Andy pensó que el público no estaba preparado para escuchar eso. Pero el paso del tiempo cambia las prioridades. Con los años, Andy comenzó a sentir que callar también podía ser una forma de traición. No a Raphael como figura pública, sino a Raphael como hombre. Porque reducirlo únicamente a su grandeza musical era, de alguna manera, borrar una parte esencial de su verdad. El miedo que acompañó a Raphael Ithier no era un miedo escandaloso. No tenía nada de teatral. Era un miedo silencioso, casi elegante. El miedo a no haber dicho todo lo que la música le había permitido comprender sobre la vida. El miedo a que las nuevas generaciones escucharan sin entender. El miedo a que la salsa se convirtiera en un producto vacío de memoria.
Andy Montañez explica que Rafael hablaba a menudo del tiempo como si fuera un enemigo invisible. No porque temiera envejecer físicamente, sino porque sentía que cada año que pasaba era una carrera contra algo que no podía controlar. Decía que el tiempo no perdona a nadie, recuerda Andy. Pero en su voz había algo más. Había urgencia. Esa urgencia se filtraba en todo, en los ensayos interminables, en las correcciones minuciosas de arreglos que ya eran perfectos para cualquiera más, en su dificultad para celebrar los logros sin inmediatamente pensar en lo que faltaba por hacer. Rafael vivía con la sensación de que la obra nunca estaba completa. El silencio que Andy mantuvo durante décadas fue, en parte, un intento de no exponer esa lucha interna al juicio ajeno. Porque en un mundo que idolatra el éxito, admitir el miedo puede interpretarse como debilidad. Y Rafael, sin decirlo nunca, parecía temer eso más que cualquier otra cosa, que su vulnerabilidad fuera malentendida. Hoy, al romper ese silencio, Andy Montañez no busca reescribir la historia, busca completarla, añadirle capas, devolverle humanidad, porque la grandeza de Rafael Itier no se reduce cuando se reconoce su miedo. Al contrario, se vuelve más profunda, más cercana, más real. Habla de lo que se gesta lentamente, casi sin ruido. De cómo un hombre puede ser gigante frente al público y al mismo tiempo cargar en silencio con preguntas que no tienen respuesta. Habla de un miedo que no paraliza, sino que empuja, que no destruye, sino que exige. El silencio que pesó durante décadas no fue vacío. Estaba lleno de respeto, de lealtad y de una amistad que entendió que algunas verdades necesitan madurar antes de ser dichas. Hoy, ese silencio se transforma en palabras. Y esas palabras abren la puerta a una historia más honesta, más compleja y, sobre todo, más humana. Para entender el miedo que acompañó a Rafael Itier durante buena parte de su vida, es necesario comprender primero la naturaleza de su genialidad. Porque el talento, cuando es extraordinario, rara vez viene solo. Suele llegar acompañado de una exigencia interna que no da tregua, de una voz interior que nunca aplaude lo suficiente y que siempre exige más. Desde fuera, la historia parecía sencilla. Éxito sostenido, reconocimiento continental, respeto unánime dentro y fuera de la industria. Rafael Itier era sinónimo de excelencia musical. Pero puertas adentro, la realidad era mucho más compleja. Según recuerda Andy Montañez, Rafael nunca se permitió vivir el éxito como un punto de llegada. Para él, cada logro era solo una estación intermedia en un camino que parecía no tener final. El Gran Combo no era solo una orquesta, era una institución cultural. Y Rafael lo sabía. Esa conciencia histórica, lejos de tranquilizarlo, lo inquietaba. Él sentía que no podía fallar, explica Andy. No por él, sino por lo que representaba la música. En su mente, cualquier error no era individual, sino colectivo. No afectaba solo a una canción, sino a una tradición entera. Ese sentido de responsabilidad se fue transformando con los años en una carga silenciosa. Rafael revisaba arreglos una y otra vez, incluso después de haber sido aprobados por todos. Donde otros músicos encontraban satisfacción, él encontraba detalles pendientes. El miedo no era a equivocarse en el presente, sino a dejar algo mal hecho para el futuro. En este punto aparece uno de los aspectos menos conocidos de su personalidad. Rafael Itier temía profundamente la banalización de la música. Le angustiaba ver cómo la salsa, género nacido del barrio, del dolor y de la celebración colectiva, comenzaba a diluirse en fórmulas repetidas. No lo decía en público, pero lo comentaba en privado. Decía que la música sestavetanía se estaba volviendo desechable, recuerda Andy. Ese temor no era una crítica generacional, ni una postura elitista. Era una preocupación genuina por el sentido de lo que había construido. Rafael sentía que había dedicado su vida a crear algo con identidad, con estructura, con memoria. Y temía que, con el paso del tiempo, todo eso se perdiera bajo capas de consumo rápido.
La presión del genio no provenía solo del exterior. No eran los medios, ni el público, ni la industria quienes lo empujaban. Era él mismo. Rafael se había convertido en su juez más severo. Nunca se permitió la comodidad de pensar que ya había hecho suficiente. Esa idea, repetida durante décadas, fue minando su tranquilidad. Andy Montañez recuerda cómo, incluso en momentos de celebración, Rafael parecía distante. No ausente, pero sí contenido. Mientras todos estábamos felices por un concierto o un disco, cuenta, Rafa ya estaba pensando en el próximo arreglo. Esa incapacidad para detenerse no era ambición desmedida. Era miedo a quedarse atrás de su propio estándar. El legado, para Rafael, no era un concepto abstracto. Era una tarea diaria. Cada nota debía estar a la altura de lo que él creía que el Gran Combo representaba. Y esa creencia era inmensa. No se trataba solo de música bailable, sino de una narrativa cultural que hablaba de identidad, resistencia y memoria caribeña. Con el paso del tiempo, esa presión comenzó a manifestarse también en su relación con el cuerpo. El cansancio se acumulaba, pero Rafael lo ignoraba. El miedo a detenerse era más fuerte que la necesidad de descanso. Detenerse implicaba tiempo para pensar. Y pensar, muchas veces, lo llevaba de vuelta a las mismas preguntas sin respuesta. Andy relata que Rafael hablaba del futuro con una mezcla de lucidez y ansiedad. No temía la muerte como final biológico, sino como interrupción. Me decía que había cosas que todavía no había podido decir con el piano, confiesa Andy. Esa frase resume la esencia de su miedo, la sensación constante de incompletud. Se vuelve evidente que el miedo de Rafael Itier no fue producto de inseguridad, sino de conciencia. Conciencia del impacto de su obra. Conciencia de que la música no es eterna por sí sola, sino que necesita ser cuidada, explicada, defendida. Y él sentía que esa tarea recaía sobre sus hombros. El perfeccionismo, que tantas veces fue celebrado como virtud, comenzó a mostrar su otra cara. Rafael no se permitía fallar, pero tampoco se permitía descansar. Vivía en una tensión permanente entre lo que había logrado y lo que aún sentía que debía lograr. Esa tensión fue moldeando su carácter, volviéndolo más reservado, más introspectivo. Para Andy Montañez, entender esto fue un proceso tardío. En ese momento no lo veíamos como miedo, admite, lo veíamos como disciplina. Solo con el tiempo comprendió que detrás de esa disciplina había una preocupación profunda, casi existencial, por el sentido de su vida y de su obra. No busca mitificar el sufrimiento, sino contextualizarlo, mostrar cómo incluso las trayectorias más sólidas pueden estar atravesadas por dudas silenciosas. Rafael Itier fue un gigante de la música, sí, pero también fue un hombre que cargó con el peso de un legado que él mismo ayudó a crear y que, paradójicamente, se convirtió en su mayor fuente de inquietud. El miedo al olvido, a la simplificación, a la pérdida de significado, acompañó a Rafael durante años, no como un enemigo ruidoso, sino como una sombra discreta que lo empujaba a seguir, incluso cuando el cuerpo y la mente pedían pausa. Así, la presión del genio se transformó en una forma de vida. Una vida dedicada a la música hasta el último detalle. Una vida en la que el miedo no paralizó, pero tampoco desapareció. Simplemente se integró al proceso creativo, convirtiéndose en una fuerza silenciosa que moldeó cada nota, cada arreglo, cada decisión. Con el paso del tiempo, las señales estuvieron ahí. No aparecieron de golpe ni de forma escandalosa. No fueron crisis públicas ni episodios que llamaran la atención de la prensa. Fueron gestos pequeños, casi invisibles, que solo quienes compartían la intimidad cotidiana con Rafael Itier podían percibir. El problema fue que, en un entorno acostumbrado a la exigencia y al sacrificio, esas señales se normalizaron. En retrospectiva, Andy Montañez reconoce que hubo momentos en los que algo no encajaba del todo. No se trataba de un deterioro artístico, Rafael seguía siendo impecable, sino de una transformación interior.
Menos palabras, más silencios. Menos risas espontáneas, más miradas largas después de los conciertos. A veces se quedaba sentado frente al piano sin tocar nada, recuerda Andy. Como si estuviera escuchando algo que nosotros no oíamos. En la dinámica de una orquesta histórica, donde cada integrante cumple un rol preciso, nadie se siente con derecho a interrumpir al líder para preguntarle cómo se siente realmente. Rafael Itier era el eje, el que organizaba, decidía, corregía, el que nunca parecía necesitar ayuda. Esa imagen, cuidadosamente construida durante décadas, se convirtió en una barrera invisible. Las señales se manifestaban también en su relación con el tiempo. Rafael comenzaba a hablar del pasado con más frecuencia que del futuro, no con nostalgia, sino con una especie de balance permanente. Recordaba giras antiguas, decisiones musicales, canciones que debieron haber sido distintas. No eran lamentos abiertos, pero sí revisiones constantes, como si estuviera evaluando su propia vida mientras aún la vivía. Andy admite que, en aquel momento, nadie interpretó eso como una alerta. En el mundo del espectáculo, el cansancio se asume como parte del oficio. La introspección se confunde con carácter serio, y el aislamiento se justifica como concentración artística. Pensábamos que Rafa estaba así porque siempre había sido exigente, dice Andy. Nunca pensamos que podía ser otra cosa. Uno de los aspectos más reveladores fue la dificultad de Rafael para delegar. Aunque confiaba en sus músicos, le costaba soltar el control creativo. No por desconfianza, sino por una sensación profunda de responsabilidad. Sentía que, si él no supervisaba cada detalle, algo esencial podía perderse. Esa necesidad de control no era autoritaria, era defensiva. Una forma de proteger aquello que amaba. Con el tiempo, esa actitud comenzó a aislarlo emocionalmente. No porque los demás se alejaran, sino porque él mismo levantaba muros sutiles. Evitaba conversaciones personales, desviaba preguntas incómodas con humor o silencio. La música seguía siendo el canal principal de comunicación. Todo lo demás parecía secundario. Andy recuerda una escena en particular, durante una gira, que con los años cobró un significado distinto. Después de un concierto exitoso, mientras el resto celebraba, Rafael se quedó solo afinando el piano. Le pregunté por qué no venía a compartir, cuenta Andy. Me respondió: después, ahora tengo que dejar esto listo. Ese después nunca llegaba. Las señales también estaban en su cuerpo, el cansancio acumulado, las pausas más largas, una rigidez que no era solo física. Pero Rafael no se quejaba. En su generación, hablar de desgaste emocional no era habitual, mucho menos para alguien que había construido su identidad alrededor de la fortaleza y la constancia. Pone en evidencia una realidad incómoda. A veces, el respeto excesivo se convierte en distancia. Nadie quiso invadir el espacio de Rafael. Nadie quiso parecer irrespetuoso preguntando demasiado. Y así, sin darse cuenta, todos participaron en una especie de silencio colectivo que dejó al maestro solo con sus inquietudes. Andy Montañez no se culpa desde el reproche, sino desde la comprensión tardía. Ahora entiendo que esas señales eran una forma de pedir algo, reflexiona. No ayuda directa quizás, pero sí comprensión. Rafael no pedía ser salvado. Pedía ser escuchado aunque nunca lo dijera explícitamente. La cultura del éxito continuo también jugó su papel. Mientras la orquesta seguía siendo aplaudida, no había motivos aparentes para detenerse y mirar hacia adentro. El sistema recompensa el rendimiento, no la introspección, y Rafael, fiel a su ética, siguió cumpliendo sin cuestionar públicamente el costo. Las señales que nadie quiso ver no fueron gritos de auxilio, sino susurros. Y los susurros, en medio de la música alta y los aplausos, son fáciles de ignorar. Rafael Itier siguió adelante, fiel a su rol, fiel a su legado, fiel a una idea de responsabilidad que no admitía grietas. Pero detrás de esa firmeza, algo se estaba acumulando, algo que no explotó, pero que fue marcando cada vez más su manera de estar en el mundo.
Comprender hoy esas señales es una forma de rendirle homenaje, no desde la idealización, sino desde la verdad, porque reconocer que nadie lo vio todo no disminuye su grandeza. Al contrario, la vuelve más humana, más cercana y, paradójicamente, más universal. En los últimos días de Raphael Ithier, algo cambió. No fue un giro dramático ni una revelación repentina. Fue un desplazamiento silencioso, casi imperceptible, en la manera en que miraba el mundo. Quienes estuvieron cerca lo notaron sin saber muy bien cómo explicarlo. Raphael seguía siendo el mismo hombre reservado, preciso, atento a cada detalle, pero había en él una calma distinta, una serenidad que contrastaba con la inquietud que lo había acompañado durante tantos años. Andy Montañez recuerda ese periodo con una mezcla de claridad y emoción contenida. Rafa ya no hablaba tanto, dice, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso especial. No eran discursos largos ni confesiones explícitas, eran frases breves, observaciones sueltas, comentarios que, en su momento, parecían cotidianos, y que solo después adquirieron una dimensión más profunda. Raphael ya no se mostraba apurado. Durante décadas había vivido con la sensación de que el tiempo era insuficiente, de que siempre había algo más por hacer, algo más por perfeccionar. En esos últimos días, esa urgencia comenzó a disiparse, no porque hubiera dejado de importarle la música, sino porque parecía haber aceptado por primera vez que ninguna obra humana puede estar completamente terminada. Andy recuerda encuentros tranquilos, sin la presión de los ensayos ni el ritmo agotador de las giras. Conversaciones pausadas, en las que Raphael escuchaba más de lo que hablaba. A veces comentaba recuerdos del pasado, no con nostalgia, sino con una especie de gratitud serena. Decía que había sido afortunado, cuenta Andy. Eso nunca se lo había escuchado decir antes. El miedo que durante años lo había acompañado no desapareció de golpe, pero perdió su carácter dominante. Ya no era una sombra constante, sino una presencia lejana, casi domesticada. Raphael parecía haber llegado a una comprensión profunda. Había hecho lo que estaba en sus manos. Lo demás ya no dependía de él. En esos días, la música seguía presente, pero de otra forma. No como obsesión, sino como compañía. Raphael no necesitaba tocar todo el tiempo. A veces se sentaba frente al piano sin tocar una sola nota, como si el simple acto de estar ahí fuera suficiente. Para Andy, esa imagen es una de las más poderosas. El hombre que había vivido para la música, finalmente en paz con el silencio. No hubo dramatismos excesivos ni despedidas solemnes. Raphael no era de grandes gestos. Su manera de enfrentar el final fue coherente con su forma de vivir. Discreta, digna, sin alardes. Hablaba poco de sí mismo, pero se interesaba por los demás. Preguntaba por la familia, por los proyectos ajenos, por el futuro de la orquesta. Incluso entonces, pensaba más en los otros que en él. Andy relata que, en uno de esos encuentros, Raphael dijo algo que quedó grabado en su memoria. La música sigue, con o sin nosotros. No lo dijo con tristeza, sino con convicción. Esa frase resumía una aceptación profunda de su lugar en la historia. Raphael ya no se veía como el único guardián de la salsa, sino como parte de una cadena más larga, más amplia. El miedo que lo había perseguido durante años, el miedo a no dejar todo dicho, a no cumplir con su misión, comenzó a transformarse en otra cosa, en confianza. Confianza en que su obra hablaría por él, en que las notas que había escrito seguirían vivas en manos de otros, en que su legado no dependía de un control eterno, sino de la libertad de ser reinterpretado. Para Andy Montañez, ese proceso fue revelador. Nunca lo vi tan tranquilo, confiesa, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Esa tranquilidad no fue resignación. Fue reconciliación, con su trayectoria, con sus decisiones, con sus límites como ser humano. No habla de un final trágico, sino de una transición serena, de cómo un hombre que vivió con intensidad y exigencia aprendió, al final, a soltar.
Rafael Itier no dejó de ser músico hasta el último día, pero dejó de ser prisionero de la perfección. La lucidez del final no consistió en grandes revelaciones, sino en pequeños gestos. Una sonrisa tranquila, una escucha atenta, una frase justa. En entender que el miedo, aunque presente, ya no tenía el control, que podía convivir con él sin dominarlo. Así, los últimos días de Rafael Itier se convirtieron en una lección silenciosa. Una lección sobre la importancia de aceptar la imperfección, de confiar en lo construido, de entender que el verdadero legado no se protege aferrándose, sino dejando ir. En ese espacio de calma, el miedo se transformó en memoria, y la memoria en música que sigue resonando más allá de la vida. Romper el silencio no fue un gesto impulsivo. Para Andy Montañez, hablar públicamente del miedo que acompañó a Rafael Itier hasta sus últimos días implicaba una decisión ética. No se trataba de revelar una intimidad por impacto mediático, sino de completar una historia que durante décadas había sido contada solo a medias. Andy entendió, con el paso del tiempo, que el silencio también puede deformar la memoria, que cuando solo se recuerda la grandeza, se corre el riesgo de deshumanizar a quienes la encarnaron. Rafael Itier fue un gigante de la música, sí, pero también fue un hombre atravesado por dudas, exigencias internas y un miedo silencioso que jamás anuló su talento, pero sí lo acompañó como una sombra persistente. La confesión de Andy no busca reescribir el legado de Rafael, sino ampliarlo. Mostrar que detrás del piano impecable había una conciencia lúcida del peso de la historia, que su miedo no era señal de fragilidad, sino de responsabilidad. Rafael no temía perder el aplauso, temía que la música perdiera sentido. En ese contexto, el miedo adquiere otra dimensión. No es un antagonista, sino un motor. Una fuerza que empujó a Rafael a no conformarse nunca, a revisar cada arreglo, a cuidar cada nota como si fuera la última. Ese miedo, lejos de paralizarlo, lo obligó a mantenerse alerta, fiel a una idea de excelencia que no negociaba con la comodidad. Andy Montañez reflexiona hoy sobre cuánto se exige a las figuras públicas que sean invulnerables. Nunca le dimos permiso para estar cansado, admite. Esa frase, dicha sin dramatismo, resume una verdad incómoda. El éxito continuo no deja espacio para la fragilidad. Y Rafael, consciente de su rol, aceptó ese pacto sin cuestionarlo abiertamente. El legado que deja Rafael Itier no se mide solo en discos, premios o reconocimiento. Se mide en una forma de entender la música como responsabilidad cultural, en la convicción de que cada generación tiene el deber de cuidar lo que recibe y de aportar algo propio sin vaciarlo de sentido. Ese fue el verdadero miedo de Rafael, que la música se convirtiera en ruido, en repetición sin alma. Al compartir esta historia, Andy no pretende cerrar una herida, sino abrir una conversación. Hablar de la salud emocional en la música, del costo invisible del perfeccionismo, de la soledad que a veces acompaña al liderazgo. Rafael Itier no es una excepción, es un ejemplo extremo de una realidad extendida. Con el tiempo, Andy comprendió que el silencio ya no protegía a su amigo. Al contrario, lo dejaba atrapado en una imagen incompleta. Rafa merece ser recordado entero, afirma. Entero significa con su genialidad y con sus miedos, con su rigor y con sus dudas, con su obra inmensa y con sus preguntas sin respuesta. Hoy, al escuchar los arreglos de Rafael Itier, ese miedo se percibe transformado. Está ahí, pero ya no como angustia, sino como emoción, como profundidad. Como una capa invisible que hace que la música siga viva, vibrante, humana. La obra no se debilita cuando se conoce el costo emocional que implicó. Se vuelve más significativa. No busca clausurar la historia, sino dejarla abierta. Porque el legado de Rafael Itier no terminó con su muerte. Sigue en cada interpretación, en cada músico que aprende escuchándolo, en cada oyente que siente que esas notas dicen algo más que lo evidente. Andy Montañez rompió el silencio no para hablar del final, sino para hablar de la vida, de una vida dedicada por completo a la música,
con todo lo que eso implica: belleza, exigencia, entrega y miedo. Un miedo que no venció a Rafael, pero que lo acompañó hasta el último momento, recordándole que lo que estaba en juego no era su nombre, sino el sentido profundo de su obra. Y quizá ahí resida la enseñanza más poderosa de esta historia. El verdadero legado no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir creando a pesar de él. Rafael Itier lo hizo hasta el final. Y en ese gesto silencioso, dejó una lección que trasciende la música y se instala, con fuerza serena, en la memoria colectiva.